Bienvenidos a la clase de Discipulado en Casa sobre la Roca. Hoy vamos a continuar con la lección número 5 y veremos los objetivos 2, 3 y 4. El objetivo 2 nos dice conocer el bien y el mal. Objetivo 2, expresar de qué manera las personas espiritualmente maduras son capaces de distinguir entre el bien y el mal. ¿Nos hemos detenido alguna vez para ver gatear a un bebé? Lleva a su boca todo lo que encuentra. Puede ser comestible o puede ser veneno. No tiene desarrollada su capacidad para juzgar entre lo que es bueno y lo que es malo para comer. También corre peligro cuando juega con diversos objetos. Un palo u otro objeto, cualquiera pueden dañar seriamente a una criatura. Al crecer aumenta nuestra capacidad de usar buen juicio. Este tipo de desarrollo nos ayuda a distinguir entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Es verdad que cuando hemos visto a un niño que esté aprendiendo a desarrollar su capacidad de poder desenvolverse por sí solo cuando está gateando, todo lo que está en el piso él va a querer experimentar y pues él no distingue si es bueno o malo para su cuerpo. De la misma forma, los niños espirituales pueden también verse de esa manera sin saber distinguir qué es bueno y qué es malo para ellos. Los creyentes que no crecen están en peligro. Muchas veces leen o oyen falsas enseñanzas. Debido a su inmadurez no se dan cuenta del error. Están vulnerables para el engaño. A Satanás les resulta fácil confundir a los creyentes que no progresan. Por eso vemos que pues los hermanos que se han quedado en una etapa infantil es probable que sean presa fácil para el enemigo. Veamos ahora la aplicación número 3. En Hebreos capítulo 5, versículo 14, describe a un adulto con la capacidad de... Vamos a leer Hebreos 5:14. Y en Hebreos 5:14 la palabra de Dios dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, en esta aplicación número 3 nos dice que en Hebreos 5:14 se describe a un adulto con la capacidad de ser padres, contraer matrimonio, distinguir entre el bien y el mal, citar numerosos pasajes bíblicos. La respuesta claramente es el inciso C. La aplicación número 4. De acuerdo a Efesios 4:13, 14, vamos a leerlo, Efesios capítulo 4, versículos 13 al 14, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De acuerdo a Efesios, la última parte dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Después de leer Efesios 4, 13, 14, se nos dice que los niños son llevados por doquiera, arrastrados por cualquier nuevo viento de las enseñanzas de hombres engañadores. La pregunta es, ¿qué es lo que hacen estos hombres? Si vemos el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra estratagema significa una acción hábil y engañosa para conseguir algo. Entonces, en otras palabras, lo que hacen estos hombres es llevar a otras personas al error con engaños que ellos mismos inventan. Vemos ahora por qué debemos de crecer en nuestra capacidad de conocer la diferencia entre el bien y el mal.
Es importante para cada uno de nosotros distinguir entre el bien y el mal. Necesitamos crecer en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Efesios capítulo 4, versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces, nosotros necesitamos crecer en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Y de esta manera evitaremos los peligros de la inmadurez. Hebreos 5:14 dice que es por medio de la práctica que personas maduras adquieren la capacidad para el discernimiento del bien y del mal. Quisiera que podamos leer Hebreos 5:14. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, las personas maduras han adquirido la capacidad para el discernimiento del bien y del mal. Nuestra palabra gimnasio, que la utilizamos en nuestro hablar, proviene del vocablo griego que significa practicar. De la manera que el atleta se ejercita o practica en el gimnasio, así dice, tenemos nosotros la necesidad de aumentar nuestra capacidad para distinguir entre el bien y el mal por medio de la práctica del bien. Debemos de crecer por la práctica de la palabra de Dios, examinando y viviendo a la luz de la palabra de Dios. Ahora continuaremos con el objetivo número 3, recibir y servir. Y este objetivo número 3 tiene que ver con que nosotros podemos explicar cómo y por qué el creyente recibe instrucción espiritual. Bueno, una de las peores consecuencias de la inmadurez es que nos hace perder importantes mensajes. Muchas veces le decimos a un niño, no te puedo explicar esto a ti porque no lo entenderías. Sin embargo, los niños quieren saber el por qué y el cómo. Pero posiblemente muchos de nosotros, porque vemos que todavía es una persona pequeña, que tal vez no tiene la capacidad de asimilar las cosas, le podemos también estar coartando de algo que tal vez si conociera podría ser mejor. Entonces, tal vez una de las peores consecuencias, como dice aquí, de la inmadurez es que nos hace perder importantes mensajes que no queremos comunicar porque le decimos, ahorita no vas a entender. Y dice, este era el clamor del escritor de la carta a los hebreos, cuando dice en Hebreos capítulo 5:11, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Entonces, aquí podemos ver que el escritor de Hebreos también quería compartir tal vez cosas más profundas, pero él dice, no, acerca de esto, o sea, tendría mucho que decirles y es un poco difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, no van a entender. O sea, quisiera decirles más, quisiera explicarles más, pero ustedes no van a poder entender. La epístola a los hebreos tuvo como destinatarios a la gente que corría un grave riesgo espiritual. Estaban perdiendo su camino espiritual. El mensaje del autor podría haberles ayudado muchísimo, pero su inmadurez impedía que lo recibieran. O sea, porque eran inmaduros, no iban a poder entender las verdades un poco más profundas, ¿no? Por eso cuán importante es que nosotros también podamos entender que necesitamos crecer, pero este crecimiento va a ser posible que podamos recibir cosas más profundas de parte de Dios, que podamos recibir revelaciones que son más fuertes de las que tal vez hasta ahora hemos recibido, tener una madurez para poder entender las mismas. Ahora bien,
La aplicación número 5 dice, lea Hebreos capítulo 5, versículo 12. Vamos a ir a nuestras Biblias, el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 12. Y en Hebreos 5:12 dice el autor de Hebreos, porque debiendo ser ya maestro después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. La pregunta que surge después de leer esto dice, ¿qué lecciones les restaba aún aprender a estos creyentes? Y tal vez la respuesta que puede salir es que tenían que aprender, como dice aquí, los primeros rudimentos, dice, ¿no? O sea, porque ya debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidades de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué lecciones les restaba aún aprender? O sea, los primeros pasos, las primeras armas, los primeros conocimientos acerca de las palabras de Dios. Eso era lo que todavía no estaban entendiendo y por eso ellos no podían llegar a ser maestros. Ahora, dado a que había que repetir las primeras lecciones, no se podían dictar nuevas lecciones. ¿No? O sea, si no aprendes las primeras lecciones, como dicen, lo básico de algo, ¿cómo se te puede enseñar las otras nuevas lecciones? Es lo mismo, por ejemplo, cuando uno de ustedes tal vez ha aprendido a manejar un auto, las primeras lecciones son, o sea, ¿para qué sirve cada componente en el auto? Si no entendemos, por ejemplo, qué es lo que hace el volante, los guiñadores, qué hace la caja y cómo funciona, no podemos ir a la lección de manejar si no logramos entender primero lo básico de la conducción. Así también en nuestras vidas como hijos de Dios dice que si no aprendemos lo primero, las primeras lecciones, no se nos pueden dictar nuevas lecciones. Y qué triste, dice. De ninguna manera resulta fácil la enseñanza plena de la doctrina cristiana. No se puede enseñar y aprender en un día. O sea, este es un proceso. Por eso es importante que podamos entender las primeras cosas para luego ir a lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Ahora, el apóstol Pablo también tenía un deseo para los creyentes efesios o de Éfeso. Quería verlos crecer y solo entonces podrían realmente entender lo maravilloso que es ser un creyente en Cristo. Entonces, una de las metas que Pablo también tenía con los hermanos de Éfeso es que quería verlos madurar, porque era en ese momento que ellos realmente iban a poder entender lo maravilloso que es ser un creyente de Jesucristo. Viendo la aplicación número 6, lea la oración de Pablo en favor de los creyentes en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20. Y en Efesios capítulo 1, versículos 15 al 20 dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra
en los lugares celestiales. Entonces, según lo que acabamos de leer, ¿qué debe abrir el creyente para recibir la luz espiritual? La ventana, la Biblia, su mente, sus ojos. Si está leyendo más o menos, hay una parte, dice en el versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, lo que sí tenía que abrirse en ellos era su mente para que puedan recibir la luz espiritual, abrir su mente. Por eso también en Romanos capítulo 12, versículo 2 dice, no se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, su manera de pensar, su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Por eso nuestra mente tiene que estar abierta a lo que el Señor quiere, porque es ahí también donde se desarrollan las batallas más fuertes. En nuestra mente es como un campo de batalla que necesitamos nosotros tenerlo alineado a la voluntad de Dios para poder recibir la luz espiritual. Veamos lo que dice la aplicación número 7. En Efesios capítulo 1, versículo 18, nos habla de que hay tres cosas importantes que necesitan ser reveladas a los creyentes. Vamos a leer Efesios 1, 18 y 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Entonces, hay tres cosas a las cuales dice que tres cosas importantes necesitaban ser reveladas a los creyentes. Según el versículo 18, dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepan, y ahí comienza, para que sepan, número uno, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. O sea, eso es número uno. ¿Cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado? O sea, eso es lo que quiero que entiendan. ¿Qué riquezas? Dice, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado. Y bueno, y la segunda cosa dice, ¿cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? O sea, la segunda cosa entonces son las riquezas de la gloria de su herencia. Y la tercera cosa, y dice el versículo 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder? En otras palabras, la grandeza de su poder para con nosotros. O sea, estas tres cosas el Señor, claro, a través de su palabra dice, y Pablo oraba, que podamos entender, número uno, que se nos revele la esperanza a la que el Señor nos ha llamado, la riqueza de la gloria de su herencia, y número tres, la grandeza de su poder para con nosotros. Tres cosas muy importantes que necesitamos. Al adquirir madurez en esta experiencia cristiana, estaremos capacitados para recibir maravillosas enseñanzas por el Espíritu Santo. La palabra se torna muy real y además constituye un medio de enseñanza. Entonces dice que cuando vamos adquiriendo madurez en la vida cristiana, vamos a ser capacitados para recibir las enseñanzas que el Espíritu Santo nos va a revelar. Y además que la palabra se va a tornar más real, no va a ser simplemente como leer un libro cualquiera, sino que la palabra de Dios va a hacerse carne en nosotros. Además, que se va a constituir en un medio de enseñanza, que nosotros lo vamos a poder compartir con otros. Dice, el creyente no puede permitirse el lujo de perder grandes mensajes de Dios por medio de su espíritu y por su palabra.
por eso debe de abrir su mente para recibirlos. O sea, habiendo, como decíamos hace rato, tres cosas que se nos puede revelar. Primero, la esperanza a que el Señor nos ha llamado, las riquezas de la gloria y la grandeza de su poder para con nosotros. O sea, habiendo esas cosas, no podemos permitirnos, dice, no estar buscando en el Señor que se nos revele esas cosas. Por eso debemos de abrir nuestra mente para recibirlos. Aplicación número 8. En 2 Timoteo, capítulo 3, 16 al 17, vamos a leer, dice, la Escritura redarguye, corrige e instruye a fin de que, algunos de ustedes seguramente saben, pero vamos a leerlo, 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que, y ustedes completan ahí, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ahí podemos ver que el Señor lo que busca es que nosotros lleguemos a ser perfectos. Y en otra versión tiene que ver a ser maduros, preparados para toda buena obra. Y eso es lo que la Escritura nos hace a nosotros. Dios quiere que maduremos y que estemos bien equipados para servirle. En esta vida, esta es una gran razón por la cual debemos de procurar el crecimiento espiritual. O sea, es en esta vida en la cual nosotros tenemos que madurar. No es que uno dice voy a madurar en la otra vida o bueno, cuando esté en la presencia del Señor. Ese es el desafío. Por eso leíamos que la palabra de Dios es inspirada por el Señor, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y es en esta tierra, es en este tiempo que el Señor quiere que maduremos y que estemos equipados. Por eso dice, esta es una gran razón por la cual debemos procurar el crecimiento espiritual. Vamos a ver ahora el objetivo número 4, metas de largo alcance. Describir la tarea a la que Pablo compara la vida cristiana. ¿Cuántos de ustedes disfrutan de los testimonios personales cuando alguien comienza a contar cómo Dios le cambió la vida, cómo cuando conoció al Señor su vida tomó otro rumbo? Seguramente que muchos de nosotros nos gozamos cuando escuchamos un testimonio de alguien que tal vez el mundo no daba nada, pero cuando conoció al Señor sus vidas fueron transformadas. Dicen, nos agrada escuchar los testimonios de creyentes mayores también, ¿no? O sea, cuyas vidas han tenido un recorrido en el Señor muy amplio. Y qué hermoso saber que aún a pesar de los años se han mantenido. Además, dice, han demostrado la gracia de Dios. Además, están más cerca del final de sus vidas. Pronto verán directamente a su Señor. Ven la vida desde una mejor perspectiva. Para muchos de nosotros, los incentivos que hemos estudiado parecen ser más reales. O sea, algunos se motivan con todo lo que estamos aprendiendo. Pero dice, pero la Biblia enseña claramente tanto las metas inmediatas, o sea, tenemos metas inmediatas, como las metas futuras para el crecimiento espiritual. El apóstol Pablo testifica al futuro en el proceso del crecimiento espiritual cuando dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Bueno, él estaba como que reconociendo que estaba listo ya para partir, estaba listo porque toda su vida se había preparado
Por eso él decía, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Tal vez son tres cosas que también nosotros tendríamos que agarrar para nuestro crecimiento espiritual, pelear la buena batalla. Cada día estamos inmersos en luchar, las tentaciones cada día están ahí al acecho, están buscando derribarnos, desenfocarnos del Señor. Por eso es importante que tenemos que cada día pelear para vencer en tal vez aquellas tentaciones o en aquellas cosas que el enemigo quiere que nos distraigamos. Pero también dice, he acabado la carrera. Sabemos que la vida cristiana es como una carrera, pero que no depende de la velocidad, sino depende de la resistencia, que cuando a veces podemos caernos, pero al final tenemos que levantarnos. Y no es que la carrera, cuando uno compite en una carrera y si se cae, no es que tiene que volver a la meta o al principio otra vez para partir, sino lo que hace si se cae, se desempolva, qué sé yo, se estira un momento, pero igual continúa la carrera. Y es así como el Señor quiere que peleemos la buena batalla y acabemos la carrera. Y dice al final, he guardado la fe. Y cuán importante es que nuestra fe, que se va probando todos los días, sea guardada, sea cuidada hasta el día en que el Señor Jesucristo nos venga a llamar. Aplicación número 9. Según 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, ¿qué le aguarda al apóstol Pablo? Y dice 2 Timoteo capítulo 4, versículo 8, por lo demás, hermanos míos, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, el apóstol Pablo decía, ya he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora, lo único que me espera, dice, lo que me está guardada es la corona de justicia. Entonces, según Timoteo 4:8, ¿qué le guardaba al apóstol Pablo? Una corona de justicia, otra carrera, una recompensa financiera. Él dice una corona de justicia, ¿no? Él decía que la cual me va a dar el Señor a mí esa corona de justicia, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Entonces, la corona de justicia también nos espera a nosotros si peleamos la buena batalla, acabamos la carrera y guardamos la fe. Pablo ve la vida cristiana como una carrera. Ve la necesidad de no perder de vista la meta, porque en una carrera el objetivo es llegar a la meta. Esta pregunta surge, dice, ¿hemos participado alguna vez de una carrera o de alguna otra competición atlética? Seguramente que sí. El ganador es habitualmente el mejor entrenado, obviamente, ¿no? En una carrera atlética es aquella persona que ha estado practicando, entrenando, ejercitándose, viendo su resistencia, el que va a ganar, ¿no? Decimos, son capaces de correr toda la carrera. Sus cuerpos han sido fortalecidos por el ejercicio. De la manera que los atletas se entrenan para una competencia física, así también debemos entrenarnos para alcanzar las metas más distantes de una vida piadosa que requiere madurez espiritual. O sea, pongamos el ejemplo como el apóstol Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera. Entonces, lo que él estaba diciendo es que él era un atleta que así como el atleta se preparaba para una competencia, él dice que se había preparado para llegar a estar en la presencia del Señor y recibir esa corona de justicia. Mi pregunta es, ¿nosotros nos estamos preparando también para recibir esa corona de justicia? ¿Estamos evitando tal vez ciertas cosas que nos pueden distraer, como los atletas? En la aplicación número 10 dice, lea 1 Corintios
9, 24 al 27. Primera Corintios 9, 24 al 27. Y la pregunta que surge dice, ¿a qué se someten todos los atletas que entrenan? Y dice Primera Corintios 9, 24, ¿no saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Y dice, corred de tal manera que lo obtengáis. Y dice el versículo 25, ¿qué cosas ellos evitaban, se sometían los atletas? Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la ventura, de esta manera peleo, como quien golpea al aire, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo por en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, en simples palabras, podríamos decir que a lo que se someten los atletas que se entrenan es a una estricta disciplina, o sea, en tema de dieta, en tema de ejercicios, en tema de descanso, inclusive de dormir, tienen cierta disciplina que necesitan. Es una disciplina estricta para una competencia. Pero si nosotros nos comparamos a los atletas, también esta carrera de la vida va a terminar un día cuando estemos en la presencia del Señor. Por eso de tal manera también nuestras vidas deberían estar en una estricta disciplina en todo sentido, buscando agradar al Señor con nuestros labios, con nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestra vida misma para alcanzar esa corona de justicia. Aplicación número 11. En el versículo 26, Pablo dice que el que corre una carrera sin un objetivo, o sea, Pablo dice que él corre una carrera sin un objetivo, perfectamente sin error o con un propósito. Si lo leemos en el versículo 26, él dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. O sea, lo que podemos entender de todo esto es que el apóstol Pablo estaba diciendo que si bien él corre con un propósito. Y ese tiene que ser también nuestro objetivo de nosotros. Caminar en el camino del Señor, correr en el camino del Señor con un propósito. Aplicación número 12. Refiriéndose aún a la lucha de la vida, Pablo dice en el versículo 27 que mantiene algo bajo control para no ser descalificado. ¿Qué era eso que él mantenía bajo control para no ser descalificado? Y dice en el versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, algo que él mantenía bajo control para no ser descalificado era su cuerpo. Tenía un cuidado de su vida, eso implicaba no dar lugar a las obras de la carne, etcétera, cuidar todo aquello que pueda dañar el templo del Espíritu Santo, sino que él dice lo controlaba, por eso dice que golpeó mi cuerpo, no es que bueno, literalmente no es que se golpeaba, sino es como que él decía, hacía que esté sometido a la voluntad de Dios, que realmente esté rendido al plan del Señor. Un atleta bajo entrenamiento tiene que fortalecer su cuerpo para la carrera por medio del ejercicio físico. O sea, tiene que fortalecer su cuerpo haciendo física. La Biblia prescribe la disciplina, tanto física como espiritual, para la carrera de la vida. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. El creyente acepta asignaciones difíciles porque tiene a la vista la meta final.
Entonces nosotros tenemos que también tener una disciplina, tanto física, refiriendo, bueno, no es que uno dice, no, este cuerpo un día se va a morir, sino que también cuidemos, como Pablo decía, golpeo mi cuerpo, pero también espiritualmente él se ejercitaba para la piedad, para ser bondadoso, ya que eso, dice, el ser bondadoso, el ser piadoso, aprovechaba para todo.